Ahí, indicadores de vulnerabilidad. Eso. Ahora le vamos a devolver a Catalina el curso en breve, ¿no? Toma acá. Entonces, eso, se lo voy a ampliar. Yo creo que acá abajo lo voy a ampliar, a ver que se vea grande, eso, ahí. Perfecto, tú me puedes ir bajando, ¿no es cierto? Entonces, baja, lo primero, como les decía, es un cuadro y es para que lo discutamos, ¿no? Para que discutamos la pertinencia de los indicadores o veamos si es posible vincularlos todos en forma de un índice que es muy simple lo que propongo y se va a entender al tiro. Baja, por favor. Entonces, las variables, nosotros hemos identificado dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión medioambiental, una dimensión de las instituciones, del capital social. Ahora, el desafío es poder vincular estas dimensiones de forma tal que nosotros podamos comparar el nivel de vulnerabilidad y de riesgo que tienen las comunas. En ese sentido, eso hace que tenga sentido crear un índice. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Va a ser seleccionar algunos de estas informaciones según la información que tengamos disponible para poder nosotros de forma simple transformarla en números que nos permita comparar, ¿no? Y tal vez podemos ahí hacer algo que sea más proyectivo. Entonces, económicas, a la luz de todo lo que hemos visto en la investigación, lo que nos han comunicado los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, los jefes de hogar, el tema de las empresas extractivas de recursos naturales es un riesgo importante para la población que vive en Chiloé. Por lo tanto, nuestro primer indicador son actividades que explotan recursos naturales. Y el indicador es el porcentaje de empresas que explotan esos recursos naturales. Tenemos datos del 2009 al 2015, ¿no? Y estos datos los hemos sacado de las empresas que declaran el IVA en impuestos internos. Entonces, ahí tenemos un dato duro que nos puede permitir comparar comuna con comuna, ¿ya? Entonces, se transformaría esto en porcentaje y después ese porcentaje en proporciones, ¿no? Que van de 0 a 1, y ahí iríamos comparando, por ejemplo, si del total de empresas de Puteldón, el 100% de las empresas, un 20% de esas empresas se dedica al salmón y al chorito, ese es un 0,2. Y en Castro vamos a tener también un 0,5. Eso ya nos permite comparar. Ya, démosle para abajo. Medioambiental, indicador de riesgos y desastres naturales, es el porcentaje de eventos extremos y desastres naturales registrados entre los años 1971 y 2014, tomando como media, como promedio, como medida de comparación, el total máximo de los eventos que afectaron a las comunas. O sea, hubo un total máximo de eventos que afectó a las comunas de Chiloé, ¿no? Ese es el máximo. Entonces, cada comuna va a tener un número que lo va a acercar a ese máximo y es una proporción. Y la fuente que nosotros tenemos es una fuente que registra año a año, desde el año 1971 hasta el 2014, todos los eventos extremos, que es la red de Cimentar, una red internacional, con esta información que la tenemos por comuna. Yo ya la tengo tabulada, completa. Después, incendios forestales, ¿no? Este es un proxy, una aproximación a temas de sequía, porque no tenemos datos de sequía que sean confiables para Chiloé. Datos, excepto los que están incluidos acá, que ahí también tenemos la sequía. Pero, por ejemplo, esto que ustedes hablan del tema del agua, es muy difícil porque no tenemos registro histórico. Entonces, una aproximación son los incendios forestales donde sí tenemos información. Acá tenemos información tanto de la cantidad de incendios como las hectáreas afectadas, desde el año 1987 hasta el año 2016. Y la fuente es CONAF.
Otra variable medioambiental es la percepción, porque estamos hablando de sistemas socioambientales acá, ¿no es cierto? Donde es el ser humano que interactúa con la naturaleza y esto genera los riesgos. Entonces, aquí incorporamos de nuestras entrevistas el porcentaje de personas que identifican riesgo de desastres naturales como un indicador subjetivo de percepción que combinamos con estos más técnicos y objetivos. Y estas son las entrevistas que hicimos en las comunas, aplicadas entre los años 2016 y 2017. Sí. La variable exposición, la dimensión exposición es todo esto que tú decías, Ilse, de personas que viven en lugares peligrosos o lugares que están más expuestos a que llegue una sequía, que llegue una tormenta, que haya un tsunami, si hay un terremoto. Entonces acá tenemos población e infraestructuras de la costa, en la costa, ¿no? Porque esto es ya la investigación mundial, no solo en Chile, en todo el mundo, ha podido ver que hay un patrón entre la costa y los riesgos, que es mayor al interior. O sea, comparemos la Osorno con Puerto Montt, por ejemplo, ¿no? Obviamente que Puerto Montt tiene más ¿cómo se dice? Riesgo, ¿no? Estando situado en la costa, que Osorno, está más protegido. Entonces, acá la propuesta es operar con una tipología que va de 0 a no estar en la costa, uno estar parte de la costa de la comuna, y otro más del 70% del porcentaje de la población y los bienes estando en la costa. Y ahí sí lo podemos hacer porque la información está georreferenciada. O sea, nosotros tenemos, es tan sencillo como meterse al Google Earth y tú vas viendo y podemos marcar con porcentaje, ¿no? Todo el territorio comunal, cuánto es el porcentaje, si es la mitad, si es un cuarto, que está más al interior y cuánto es el que está en la costa, y tenemos la población, se ve la vivienda, se ve todo. Entonces, esa sería la propuesta para ese indicador. Después tenemos de exposición la tasa de crecimiento de población entre los censos del 2002 y el 2017. 2016. Se aplicó el 2016, ¿no? ¿El censo? ¿El 17? Entonces estamos bien. ¿Por qué? Porque también es una mundialmente, en este tema, se ha visto que la exposición aumenta a la medida que crece la población. Por lo que tú contabas de la contaminación, de gente viviendo en lugares peligrosos, nuevas poblaciones, campamentos, etc. Más gente botando basura. Entonces, por lo tanto, esto justifica que incluyamos este indicador, y acá es el porcentaje de crecimiento de la población. No la población, sino cuánto es el porcentaje que ha habido desde el 2002 al 2017. Por ejemplo, Puquendón 2, Castro... Dale. Sí, la tasa de crecimiento, o sea, sería una en general más, sin considerar, por ejemplo, natalidad, mortalidad, inmigración. Es que no han soltado los datos del censo del 2017 para eso. Lo han soltado solo para población hasta ahora. O sea, eso sería ideal. Lo que tú estás diciendo. Pero puede ser que si nos ponemos de acuerdo y ya pensamos en un artículo que vamos a preparar sobre esto, y salgan los datos deben de estar por salir y los podemos incluir. Y lo podemos hacer mucho más refinado. Después, un tema que discutimos bastante con Ilse, que no sabíamos dónde colocarlo. Entonces, ustedes, la infraestructura y la vivienda. Porque decíamos, no, esto no es posición, no es riesgo medioambiental tampoco. Tampoco tiene que ver con vulnerabilidad social. Pero son como condiciones esenciales para que la sociedad funcione normalmente. Que tú tengas una planta de electricidad funcionando. Si te funciona la electricidad, te funciona el agua. Hay una relación directa. Entonces, lo mismo que tú tengas un sistema de residuos sólidos, que te saquen la basura y que tengas vertedero. Entonces, creamos una categoría, ¿no? Que la denominamos, Ilse no se refirió a eso porque ahora ella estaba muy apurada, ¿no? Para presentar este trabajo, pero que tenemos los indicadores
que son de infraestructura de vivienda. Entonces, en infraestructura redes de agua potable, que es el porcentaje de población con acceso a redes públicas de agua potable. Entonces, esta información la obtenemos a través de las encuestas CACEN. Y esta información nos indica que a mayor cantidad de población, a mayor porcentaje de población conectado a redes, es menor el riesgo. Y es mayor conectado, por ejemplo, que tú decías que necesitan los camiones de aljibe, o que están conectados a ríos, vertientes, pozos también, que se han ido secando. Ese indicador. Y las redes de alcantarillado también nos parecen esenciales, ¿no? Por lo mismo, porque también si tú estás conectado a una red pública, todo lo va saliendo de eso, ¿no? Y hay servicios, en fin, que lo reparan. Es distinto si tú tienes un pozo negro y sobre todo si hay inundaciones y la cosa viene para arriba. Entonces, también nos parece, y tenemos la información, que también la tenemos con las encuestas caseras. Y luego la calidad de la vivienda, que tiene que ver con la calidad de los muros, la calidad del techo y la calidad del suelo. Entonces, también tenemos el indicador que es el porcentaje de población con deficientes condiciones de vivienda. ¿Ya? Hay índices creados por el Ministerio de Desarrollo Social que podemos usar, pero también los podemos usar nosotros con los datos, podemos crear variables artificiales. Que es súper fácil crear variables artificiales. Tú combinas, por ejemplo, mala calidad del techo para el clima de Chiloé, es por ejemplo que sea fonolita. Y en cambio, no necesariamente el tabique exterior e interior relleno, no es necesariamente mala calidad del techo, ¿no? Porque no necesariamente, si tú lo tienes bien aislado, ahí lo podemos discutir, pero lo importante es que tenemos los datos para poder hacerlo. La calidad de la... y eso sería calidad de la vivienda, sigamos. Después, las variables de vulnerabilidad social, todo esto que se refería a ILSIA, que son más de educación, de empleo, etc. Tenemos tres variables que podemos ocupar. Una es la pobreza. La pobreza, que es el porcentaje de población que está en línea de pobreza. Ahí podemos usar tres indicadores posibles. Uno es la población en línea de pobreza, que significa que el ingreso que tienen estos hogares no alcanza a satisfacer 2 canastas básicas. Ese es el indicador clásico que usa el gobierno chileno. Pero podemos incluirle a ese indicador del ingreso también la calidad de la educación y la calidad de la salud. Y eso ya desde el año 2013 lo tenemos con CACEN. Ya está cuantificado y tenemos la variable. Pero además podríamos incluirle otra variable, una tercera, de pobreza, que es si tiene o no tiene redes de apoyo. Que esa es la CACEN del año 2015. Trae esa información. O sea, son lo que las personas responden sobre su ingreso, lo que las personas responden sobre la educación, la salud, más si tienen o no tienen redes de apoyo. Lo que es un indicador más potente de pobreza. Sí. Sí, es que nosotros tratamos de trabajar en este caso de la fuerza, digamos, activa laboral, ocupamos de ocupaciones y tratando de cómo eso se influía. Lo que pasa es que nosotros vimos el tema de la utilización en uno de los modelos, en Maullín. Entonces tratamos de asociar indicadores económicos, indicadores sociales. Y tratamos y el crecimiento de la población. Entonces, veíamos ahí del tema de cómo podía variar ante el impacto que podía tener el medio, ¿no es cierto? Al contaminarse, a haber mayor utilización, se perdían ciertas actividades económicas y con eso tenía un impacto en la misma, digamos, hasta el mismo crecimiento poblacional y incluso metimos tratando de tener una variable de calidad de vida, que es conceptual cualitativa, ¿sí? En ese caso. Esto uno lo puede relacionar con los indicadores que muestra, se pueden encadenar con los anteriores. Y sí se puede hacer una trama así de
¿Tú lo ves como factible, posible? Sí, siempre. Mira, yo lo que hice fue que pesqué la CACEN, porque la CACEN tiene uno que es artificial, dice que tiene 8 categorías de ocupación, pero no me resultaba con ese porque tú dicen, no sé, pues empleado, pero empleado muy vago, porque empleado puede ser tú, yo, somos empleados, pero no somos vulnerables. Y puede ser en cambio una persona que tiene que trabajar como empleado al lado en una zona peligrosa, haciendo una actividad física. Entonces está la otra pregunta que hacen, que era ocupación, que usan como 400 o 500, ¿con eso trabajaron ustedes? O sea, que usa 400 categorías que una tipología internacional de ocupaciones. Entonces lo que yo hice fue pescar todas esas 400 y las codifiqué, ¿no? Entonces las separé en 3 categorías, ¿no? Multicotómicas, de 1, 2 y 3. Una primera categoría de todas las ocupaciones que son como sin riesgo, que es 1. Después uno de otra categoría que es medio, de todas las ocupaciones que tampoco son de riesgo porque son como nosotros, empleados, o gente que trabaja en oficina, o trabajadores sociales, ¿no? Y otro que son todos los trabajos que son de actividades primarias, que son el agrícola, el pescador, ese es el conductor, y eso es una de las categorías de riesgo, y sería posible de repente que pudiéramos ocupar eso para las CACEN, para que nos dieran el porcentaje de población en actividades laborales inestables y dependientes del medio ambiente. Claro, que es población que se ve afectada más rápido por los riesgos. Eso es factible, lo podemos hacer y podemos discutir la categoría que usaron ustedes con esta y sacamos una nueva. Claro, nosotros partimos conceptualmente y después le pusimos unos valores para ver qué pasaba. Pero igual, si se puede precisar mucho más ese indicador y tener más fuentes que lo alimenten, mejor. O sea, ¿no es cierto? Sí. Sí, pues. A ver, dale, perdona, había otro, ¿no? No, ocupación. Bueno, de educación también lo usamos. Como educación usamos el porcentaje de población con educación menor que enseñanza media. Porque las personas que tienen menor que enseñanza media, básica nomás, por lo general no entienden muchas veces las informaciones, ¿no? O para hacer trámite, o si hay un problema en la casa, a quién ir a recurrir, qué sé yo, están más vulnerables. Ya, ahora sí. Y la variable contaminación, está súper complicada esta variable porque no hay datos tampoco que tú digas quién me habla de contaminación. Entonces estamos usando la encuesta CACEN del año 2015 incluye preguntas de contaminación. Entonces el porcentaje de personas que considera que está la comuna contaminada, ¿no? También podríamos usar las entrevistas que hicimos nosotros, donde también preguntábamos de eso, grado de contaminación en invierno y contaminación en verano, ¿te acuerdas? Del aire, del agua y del suelo. Cubríamos todas las categorías. Entonces, podemos usar cualquiera de esas dos, pero yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social ya está hecha la base de datos, la otra también la tenemos hecha, habría que trabajarla un poco más. Y acá viene lo que Ilse trató al final, que son las variables institucionales y sociales, ¿no? Esto es las capacidades o falta de capacidades que tiene tanto la población de la comuna como las instituciones de la comuna, que se supone que deben de tratar estos problemas, municipalidad, servicios, para poder aportar. Y acá tenemos los siguientes indicadores. Uno son las entrevistas que nosotros hicimos en las municipalidades, donde les colocamos un listado a los encargados de emergencia sobre 22 actividades que son consideradas en todo el mundo como esenciales para reducir riesgo. Entonces acá es simplemente de un total de 22 actividades el porcentaje que es la proporción. Si son 22 en total y 11 declara, tiene un 0.5, es la proporción, un 50%. Y lo mismo, actividades de protección medioambiental. También hicimos lo mismo.
Entre paréntesis, a propósito de Maullín, nosotros también trabajamos con Maullín, lo podemos incluir, porque también hicimos la encuesta en Maullín, la entrevista. A propósito. O sea, lo podríamos incluir en este análisis, sí, Claro. sí, perfectamente. Maullín y Calbuco. Sí, normal. También hicimos en Cochamó. Después, capacidades financieras municipales. Es muy importante, todos estos problemas que mencionaba Ilse, que unos que sí, otros que no, que se coordinan o no se coordinan, tiene que ver con las lucas y con las capacidades técnicas, si tienen personal o no tienen personal. Entonces, hay un indicador que tenemos de la SUBDERE, que es la dependencia del Fondo Común Municipal. Las municipalidades que tienen menos recursos, o sea, que pueden gastar menos, por lo tanto en estas actividades menos, son más dependientes de ese fondo, su presupuesto. Entonces, a mayor porcentaje de dependencia del presupuesto, más vulnerable la municipalidad. Después viene la inversión en reducción de riesgo. Es otro indicador que es el porcentaje de la inversión total municipal que es destinada a estos temas. Y eso ya lo hemos trabajado nosotros con datos de las cuentas municipales. Pachi, ¿no lo hicimos con cuentas municipales? Sí. Sí. Lo hicimos con cuentas municipales. No te gusta poner cara, porque trabajamos harto en eso. Es un trabajo de hormiga. También como un indicador, ¿no? O sea, a menor inversión, mayor vulnerabilidad. La participación social, por todo lo que hablamos esto de que es importante el vecino, el amigo, la red, etc., la medimos como, digamos, las redes sociales como 3 indicadores. Participación social, organizaciones sociales y redes de apoyo. La participación social es el porcentaje de población que declara participar en organizaciones sociales. Y esto lo tenemos con las CACEN. Nosotros también lo preguntamos. Vamos a usar los dos indicadores. Nuestra entrevista manda CACEN. Organizaciones sociales, la tasa de organizaciones sociales. ¿Cuántas organizaciones sociales hay por cada 10.000 habitantes, 1.000 habitantes, 100 habitantes? También hay diferencia. Y después las redes de apoyo, que son el porcentaje de la población que cuenta con redes de apoyo. Que es esto que yo comentaba de la CACEN. Por ejemplo, si se te enferma alguien, ¿tú tienes alguien para acudir, para pedirle ayuda? Si necesitas una información importante para buscar pega, trabajo, ¿tienes a quién acudir? Esas se pueden sintetizar en un solo indicador, que es el porcentaje de personas que cuentan y que no cuentan. Entonces acá viene la discusión que podemos tener ahora. Primero, si nos hacen sentido estos indicadores, ¿sí? Porque ¿cuál es la idea? Es que de acá vamos a tener distintas proporciones. Y esas proporciones tal vez las tenemos que ponderar o tal vez las tomamos así nomás y sacamos un total. Y eso nos permite comparar a las comunas. Entonces, de este total de porcentaje, proporciones, qué sé yo, Ancud sacó 0,7. ¿Del total de todo? De todo. Castro sacó 0,5. Y tenemos los dos. Tenemos por dimensión, tenemos la reducción y tenemos el total. La discusión que yo propongo ahora es qué perspectiva le podemos ver a esto, primero para hacer el índice y segundo, tal vez asociarnos para poder instalar una, que es la meta, lo que debería ser. Todas las ciencias sociales deberían determinar con ofrecer un indicador para que se instale en las comunas y sirva para monitorear y para simular. Entonces, la consulta es qué te parece a ti, si tú te animas, te interesa. O sea, sería interesante, hay harto lo que sí uno podría ir degradando esos indicadores a mantenerlos, pero digamos, establecer esas relaciones causales y eso mismo servir para hacer el mono grande, o sea, y tratando de buscar los circuitos de retroalimentación entre un indicador y otro.
que no necesariamente pueden pasar en forma directa, sino que a través de otros indicadores y se van potenciando. Por ejemplo, el mismo del crecimiento poblacional significa mayor consumo de recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, a mayor población, lo que yo espero es mayor consumo, pero también va a haber mayor déficit, porque el agua tiene su límite. Entonces van a ocurrir ese tipo de situaciones que podrían quedar expresadas en un modelo conceptual. Porque antes de echar al detalle más matemático que llegar después para hacer un modelo de simulación. Ahora tú dices como repensarlo, pensarlo para lo mismo que implementar. Usarlos como para orientar un poquito cómo podría quedar ese posible modelo de simulación. Que en esta mirada es difícil hacerlo tendría que ser claro. dedicado a eso. Claro, tendríamos que juntarnos otra vez para trabajarlo así. Claro, para ver si lo podemos enlazar, podemos determinar relaciones causales y a la vez descubrir esos famosos bucles de retroalimentación. Sí, claro, porque para que tengamos la dimensión temporal de cómo evoluciona esto en el tiempo. Por supuesto. Porque es probable que uno de estos indicadores mejore, digamos, al mejorar este indicador pueden mejorar otros más, porque son más dependientes de ese. Por ejemplo, la red de alcantarillado puede mejorar con el agua servida, que se van al medio, ¿no es cierto? Si mejora la red de alcantarillado, ¿no es cierto?, el otro va a tender a disminuir. Y las comunas que no tienen eso, claro, es donde van a tener problemas posibles. Suena súper interesante. Claro. Igual podrían aparecer otros asociados a indicadores que ya tienen, por ejemplo, para verificar el caso de déficit de agua. Y puede ser, por ejemplo, cada comuna tiene su registro de cuántas familias recibe, 9 al año. Esas son cantidades que se puede llegar a volumen. Tanta agua por año que es la que se está suministrando al sistema que nos da para. Entonces, ese se puede tener ese registro, digamos, al año y tener la predicción del crecimiento poblacional. Entonces, ya tendría dos variables. Si se corresponde eso con el crecimiento poblacional o no, porque a lo mejor en la comuna de la baja la población, pero igual tiene el problema de déficit de agua. A no ser que la bajada de la población sea una reacción a ese déficit. O algún problema de recursos que no está haciendo que se baja. Claro. Uno tendería a suponer lo primero que tú decías, que aumenta la población y aumenta. También lo podríamos correr, pero no tenemos desgraciadamente con las variables climáticas. No tenemos las estaciones. Claro, igual se podría considerar con alguien que tenga el registro histórico del comportamiento de las temperaturas. Yo los tengo anuales, las tengo por mes y por día, pero el problema es que son 2 estaciones. Pero puedo decir, porque en Cuba no es lo mismo que Quillón, y no es lo mismo el clima, no es igual. No sé si tú coincides. No es lo mismo. Claro. Entonces, no puedo yo a partir de esos 2 datos inferir que hay. Pero sería ideal incorporarlo. Y de forma como práctica, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo de hecho, a ver, 2 cosas. Primero me refiero como a lo que de esta conversación, ¿no? Lo que yo siento que tal vez podríamos avanzar como más de contenido. Y aparte de eso, porque yo tengo un proyecto FONDESI que me acaban de aprobar, entonces que va a comenzar. Entonces es una parte más administrativa y financiera. Pero lo que me motiva, por lo que voy a comenzar, es por la cosa más de contenido. Que con esto que tú estás diciendo, lo que hemos investigado nosotros, los datos que tenemos, y tal vez se pueda abrir la posibilidad para que pudiéramos tener un segundo taller, por ejemplo, nosotros te podemos pasar la información a ti. ¿No? Esta presentación y toda la información que tú necesites, digamos, empezamos a interactuar. Tú me dices, ¿tienes esto? ¿Tienes esto otro? Y yo te lo voy mandando. Me voy a glosar, digamos, ese indicador, y yo jugar un poquito de. Exactamente, puedes jugar y podemos pensarlo como para un taller en que discutamos, nos sentemos acá y podemos invitar a la gente, podemos invitar a Francisco,
presentación, de tú presentas tus indicadores para que los discutamos y para que veamos cómo se puede, y ahí van a aportar miradas distintas. Pero este sería como un paso para lo que estamos trabajando con ILSE también, que es poder hacer un artículo académico de alto nivel, con alto impacto, y también de esto poder instalarlo en las comunas. O sea, por una parte necesitamos un artículo académico porque las investigaciones nos exigen eso, y la universidad nos pide eso, y esta cosa se valida cuando tú las comparas con cómo se está haciendo afuera, en otra parte. Estoy pensando en un artículo potente, con el mayor impacto posible. Eso es una cosa. Pero la otra cosa es poder aterrizar esto para que tú, estando allá, interactuando con los líderes que ya conocemos en la municipalidad, podamos nosotros instalarlo allá. Cosa que ellos no empiecen a usar. Que sería otra forma de... esas son como las propuestas iniciales. Y lo otro es que a mí me van a avisar pronto, espero, lo del fondo. Yo no he recibido todavía noticias, me dijeron que lo aprobaron, pero esto fue el 31 de diciembre. Entonces, estamos a fin de marzo, y debería ser ahora en el mes de marzo que me diga. Y yo podría asignar recursos para esta actividad, para tu tiempo, que tú ocupes en esto, con esos recursos de fondos. Ahí se también le tengo prometido por eso que estamos tratando de atrasar la tesis. Ahí estamos en peleas con Francisco, pero es que terminemos ahí nosotros no, porque necesitamos más tiempo para poder financiar ahí. Eso, entonces no sé, si está de acuerdo. Muchas gracias, es muy interesante el tema para abordarlo. Que tú te hayas interesado a nosotros es una maravilla. Sí. Podríamos hacerlo vamos a armar. ¿Cómo nos organizamos? Primero partimos por mandar texto. Sí, nosotros por ahí, entonces yo tengo una revisada. Y claro, y decir ya, realmente en un momento decir ya, sí, esto podría dar para que hagamos el taller. Claro, de todas maneras yo me comunico con ustedes, igual puedo retroalimentar algunas cosas que estamos conversando. Por supuesto. Y toda la información y también cosas para entender. Porque parece que si de repente te surge una duda, y entonces ahí nosotros estamos muy acabados, estamos muy metidos en el contexto de Chile. Sí. ¿Le puedo ver su correo? Andrade, @ulagos.cl. ¿Está por la invitación que hizo? ¿No? Sí. Él es Andrade. Sí. Y después podemos después organizar ese taller así también bien potente, o sea, digamos, ahí tú serías la estrella del taller, la Catalina, que es la periodista que hace la nota, o sea, que sea bien potente. Con tiempo invitamos a la gente que tú consideres, que nosotros consideremos, aparte de los investigadores de acá, que puede ser un aporte también dentro de la universidad. Hay gente que trabaja también en esta línea. Sí, no, es interesante. Claro. No, yo reviso, como digo, teniendo esa primera aproximación de que voy a empezar a revisar alguna experiencia que haya ocupado tú mismo. Y también ahí vamos armando lo que ustedes vayan también por lo que necesitan. O sea, yo ya he publicado, yo te voy a mandar publicaciones mías. He hecho estudios comparando comunas, pero es mucho más estadístico. O sea, es cualitativo y estadístico. He usado como modelo de regresión, todo muy típico, con efectos fijos y efectos aleatorios para controlar relaciones causales. Pero también en una publicación hice simulaciones, hice experimentos contrafactuales, con los datos de las regresiones, viendo si una combinación
estas variables puedan llegar a tener mejores resultados. Y me salió bien. Pero tal vez, te lo voy a mandar igual para que tú te informes, pero esto puede ser distinto, ¿no? Pero Sí. no tan, porque eso es súper, es como para matemáticos. Claro. Entonces no, ¿Ya? esto es mucho más... No, con esto nosotros partimos por más conceptual y después llegamos a... De todas maneras, el software es de no negable, no es un software así donde esté la matemática pura, integral, sin diferenciales, sino que eso está representando un lenguaje bastante negable. Por eso está bastante cercano, por eso al mundo de las ciencias sociales, Sí. usar ese tipo de lenguaje. No, eso es... Tiene una base lógico-matemática, pero está interna, de todas maneras, le da importancia al lenguaje de la la forma en que yo uno relaciono variables. Ese es lo que tiene. Más allá de, por ejemplo, muchas cosas se pueden hacer incluso en una planilla de cálculo, pero la planilla de cálculo muchas veces no entiende qué hace la planilla. Sí. O sea, uno puede compartir la conceptualización Se puede y entender. hacer toda la, No, digamos, fantástico. las relaciones. Claro, muy súper bueno. Y yo creo que esto no va sería rápido en el sentido de que hay mucho trabajo a través de estas publicaciones que yo te contaba. Es un trabajo de varios, como 5 años. Entonces, ya como el construir el artículo, ya saber cómo colocarlo, cómo abordar el tema, como que toda esa parte no es tan difícil. No, o sea, saber cómo comparar estas 10 comunas, saber, porque yo lo estoy pensando en relación a lo que te contaba en otro artículo, por ejemplo, que uno podría partir por señalar que hay un tema de riesgo que es importante, que hay mucha literatura sobre esto, pero que hay poca que entrega aportes para poder, ¿cómo se llama? Como evaluar, pero también con el punto con evaluar para poder entregar un instrumento que ayude a los usuarios, como lo decía ya. Entonces partir por eso y igual entregar un contexto de lo que con las comunas usando todas estas encuestas, todas estas cosas, para justificar por qué estamos comparando. Y el tercer paso es entregar como una descripción de estos datos, para que se entienda cuáles son esas variables, y después operacionalizarlo y ver estas relaciones y después el instrumento más de evaluación. Claro. Como que así lo veo. Claro, de hecho, por ejemplo, cuando yo nombro que en esto existe mucho el concepto de retroalimentación, donde yo imagino un sistema de emergencia, un sistema de, digamos, de prevención de riesgo, ¿ya? Es un sistema retroalimentado, ¿no? En el fondo es un sistema que lleva indicadores claros y que hace la alerta temprana, por decirlo así, y que está continuamente, digamos, visualizado por la historia, por ejemplo, y está claro, el mismo coordinador o por la misma gente también. Y eso no lo tiene el cerebro. Claro, se puede hacer un aporte y se puede indicar cómo podría funcionar ese modelo de indicadores para hacerlo visible. Claro. O sea, no solamente Sí. A todo esto yo te mandé se me vino a la mente que lo conecté con, yo te mandé un mensaje de un fondo que hay ahora concursable de algo, ¿no? Ah, sí. ¿De qué cosa es? ¿De qué cosa es? ¿El Banco Santander también? Sí, porque podríamos presentar esto, ese fondo de ¿No tecnológico? Bueno, eso es tecnológico. No, por eso, son fondos tecnológicos, precisamente. O sea, sí, podríamos hacerlo perfectamente. Dice iniciativa de A mí, sostenibilidad. yo lo declaro al tiro, a mí no me interesa la plata, lo que se lleva a ustedes. Pero es una oportunidad, si está, hay que aprovecharlo. Dice el equipo de estudiantes, científicos, investigadores que quieren participar pueden ingresar sus proyectos en... ¿Y hasta cuándo hay Hasta clases? el 18 de abril. ¿Y por qué no hacemos esto como proyecto? pues, hay que ver la fase y el Claro. formulario. Sí, son estos proyectos de son Si ahí le metemos esta dimensión de que ya hay una tesis involucrada, hay un proyecto FONDESI involucrado,
hay trabajo interdisciplinario que seríamos nosotros, ¿no? y todo. Hay una pata de comunicación que sería tú, Catalina, que es para instalarlo en la municipalidad de allá, y tenemos el mono hecho. Sí. Tenemos el mono hecho. Porque, y eso nos permitiría trabajar esto con tranquilidad durante el tiempo que dure el proyecto. ¿Por qué no se lo mandas el link? Ya se lo envié. ¿Se lo envía? Ya, sí. Dale, ahí lo reviso entonces. Sí, tu correo. Podría Sí, lo tengo. crear Catalina un correo colectivo para que quedemos todos conectados. ¿Y qué se llama la cuestión? Sí, claro. Estamos. No sé si vamos a estudiar este caso, porque me interesa igual, y hay muchas cosas que he visto en otros proyectos que se pueden generar. Igual también voy a agregar la revisar y algunos trabajos sobre el área de regulación que han abordado temáticas socioambientales. No, súper. ¿Quién de nosotros está con más tiempo ahora como para poder echar una revisada a esa fase del proyecto? ¿Quién querría verlo para saber cuánta plata hay? O sea, yo puedo revisarlo, pero no sé si el tiempo que lo requiere. Claro, yo creo que por el tiempo que dicen hay que abrir, tendríamos que como que ser rápido para evaluar si efectivamente calza esto con eso. Y que no nos quite mucho esfuerzo. En el fondo sería como adaptar lo que es el proyecto ahí, porque igual tenemos campos, como lo puede ser el teléfono. O sea, hay que tener claridad de lo que está hecho Sí. y viendo cómo entra en el formulario. ¿Cómo entra en el formulario de ellos? Exacto, igual. ¿Está todo en internet el formulario? Sí, Hay que bajarlo y verlo. sí. Mándamelo, bueno, yo mismo ahí lo bajo. Le echo una mirada. Se llama Brain Chile. Brain Chile, ya. Podríamos involucrar a la Aide, que es una chica que entra ahora al magíster. Ella también le interesa el tema, quiere trabajar esto, ha trabajado ya con la entrevista, ella tiene los ríos, también la podemos involucrar porque ella es súper ejecutiva para esta cosa de proyectos. Entonces vamos a poner esa parte que para mí es lo más difícil, yo soy científico. Entonces me cuesta mucho, olvídate, hacer un informe para mí es martirio. Y lo siento que estoy perdiendo el tiempo, entonces, bueno. El equipo va saliendo, así que. ¿Cierto? Bien. Bueno. Ya pues. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Chao. Estamos bien. Chao. Cualquier cosa por correo. ¿Tienes tiempo para que te invite un cafecito, alguna cosita para podamos ir acá al lado? ¿Un pastelito, alguna cosa así? ¿O estás en media apurada? Sí, un poco. Un poco apurada. Ya, listo, entonces. ¿Pero fue por el tema hasta esta semana, acá? ¿Para la otra semana? Mira, yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Sí, a propósito de eso, yo creo que voy a tener que participar nomás vía videoconferencia, si no me importa. Sí, eso. Empecé el programa que voy a estar afuera de Chile, ¿A dónde se va a prestar? a Estados Unidos. Una conferencia a Chicago. Ya. ¿Conferencia de...? Conferencia de estas cosas. Sí. Sí. Qué bueno, profe. Sí, pero una lata por el otro lado. Sí. ¿Por cuánto tiempo se va? No.